Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Estudiamos en la clase de la primera semana las causas por las cuales hay problemas en los hogares y aprendimos a erradicarlas. De igual forma estudiamos las causas por las cuales a muchas personas les va mal. Les va mal en su matrimonio, les va mal en la familia, les va mal en su profesión, en su empleo, les va mal en sus negocios, pero aprendimos a cambiar las circunstancias para que siempre les vaya bien. Pero no es suficiente. Aún hay más realidades favorables. Usted debe saber que existe una manera segura para que su matrimonio sea victorioso, su familia triunfante y feliz. En esta clase vamos a aprender cómo lograrlo. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gloria a Dios, tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús, es nuestra, está en los lugares celestiales. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó la manera de traerla a la tierra. Él nos dio la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos todas las bendiciones, todas, solamente tenemos que traerlas a esta realidad. Cuando yo pienso en esto, en que tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús, pienso en mi nieto, Danielito. A él lo llevábamos cuando era más niño a un lugar donde cultivan peces y tienen unas piscinas llenas de peces, y los niños van con unos anzuelos para niños a pescar, y por supuesto, cogen porque cogen. ¿Por qué? Porque la piscina está llena, abundante de peces. Realmente es lo que nosotros tenemos. Estamos en una abundancia de bendición y no nos damos cuenta. Por donde quiera encontramos bendición. Hoy vamos a estudiar un poco más acerca del poder de la bendición. Vamos a estudiar que nosotros somos bendición y también vamos a aprender que podemos heredar bendición. Solo que tristemente muchas veces las personas lo usan para mal. Y así como con nuestra bendición podemos hacer mucho bien y podemos lograr mucho bien, también con nuestras maldiciones o con nuestras declaraciones de mal podemos hacer mucho mal. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:9: sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nosotros, quienes hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que vivimos en Cristo Jesús y sus palabras viven en nosotros, tú hermano, tu hermana, has sido llamado para heredar bendición. Me enteré de un hombre de 63 años que le iba mal. Inclusive su esposa se había separado y le estaba pidiendo el divorcio. Su hijo, un cuarentón, entendió esta realidad. Entendió que al papá lo que le hacía falta era la bendición. Que tal vez su abuelo, el padre del padre, nunca lo bendijo. Entonces este joven llamó al abuelo y le dijo: abuelo, te invito al cumpleaños de papá, yo te voy a enviar lo de los pasajes. Y el abuelo, complacido, fue al cumpleaños del hijo. Y el nieto en un momento lo llamó aparte y le dijo: abuelo, lo que necesito es que bendigas a papá. Bendícelo, declara bendiciones sobre él. Y le explicó un poco del asunto. Entonces el abuelo le dijo: gustoso, lo voy a hacer con mucho gusto. Y bendijo a su hijo. Declaró bendiciones sobre él. Cosas que jamás había hecho. Palabras que jamás había dicho. Con resultados sorprendentes. A los pocos días, la esposa volvió. Y ya no se quería divorciar. Y ahora la esposa decía: algo pasó, algo cambió. Este sí es el hombre con el que yo me quise casar y vivir para siempre. ¿Qué le estaba haciendo falta a este hombre? La bendición. ¿Qué es bendición? La bendición es un poder sobrenatural que acompaña al esposo o a la esposa.
o a una persona o a una familia que hace que todo lo que emprenda y que haga sea bendecido, sea prosperado y que en todo lo que ponga su mano le vaya bien. Ser portador de la bendición divina se refiere al favor de Dios en la vida de los cónyuges, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en su matrimonio, en todas las áreas de su vida, tanto interna como externamente, y transmitiendo esta bendición de generación en generación. Hermanitos, no es asunto de buena suerte o mala suerte. Eso no figura en la Biblia. El asunto es si hay bendición o si no hay bendición. Si hay bendición, el bien de Jehová está ahí. Y todo lo que haga va a ser prosperado. Pero si no hay bendición, la situación va a ser adversa. Vamos a estudiar cómo opera y cómo se transmite la bendición. Todo comienza con Adán y Eva. Dios los hizo a imagen y semejanza, puso en ellos de su Espíritu Santo y los bendijo. Pero la bendición se perdió a causa de la desobediencia. Y en lugar de bendición, vino la maldición. Pero el deseo de Dios siempre ha estado ahí. El deseo de Dios en su corazón es bendecirnos, bendecir al hombre. Vemos que Dios posteriormente bendice a Noé cuando sale del arca. Y más tarde bendice a Abraham. Yo creo que Dios quiso bendecir a muchos, pero no todos tuvieron oído para escuchar lo que Dios les decía. Pero Abraham lo escuchó. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, está en Génesis 12, versículo 1, 2 y 3. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice la Sagrada Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y por su fe logró apropiarse de la bendición. Dios lo prosperó. Dios prosperó su entrar y prosperó su salir. Dios le dio descendencia. Dios lo enriqueció. Dios le dio siervos y siervas. Dios lo defendió de muchos que quisieron atacarlo. Muchas fueron las bendiciones que recibió Abraham durante su vida y otras después de su partida, porque aún siguen fluyendo las bendiciones para sus hijos, para su descendencia, el pueblo de Israel. Algo que me gusta de cómo opera la bendición es que el diablo conoce cuando tenemos la bendición. El diablo huye. El diablo no se mete con los hijos de Dios. Lo dice la Biblia en el libro de Job, Job 1:10, cuando Satanás quería derrumbar a Job, pero no podía porque Dios lo tenía protegido. Dice así la palabra de Dios. Aquí está Satanás hablándole al Creador. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí nos está diciendo que Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, hace un cerco de protección alrededor de los que bendice. Él había bendecido a Job y una de las cosas que Satanás veía era que Dios había hecho un cerco alrededor de él, porque le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa? Hay un cerco de protección alrededor nuestro, alrededor de los benditos de Jehová. Y no solamente alrededor nuestro, sino alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra familia, alrededor de todo lo que tenemos. También dice, al trabajo de tus manos has dado bendición. Dios lo había bendecido. Era un hombre próspero porque Dios lo había bendecido. Y Satanás aquí estaba pidiendo permiso para derrumbar a Job. Y Dios dio permiso, porque Dios conocía el corazón de Job. Y Dios quería multiplicar a Job aún más arriba de las expectativas del mismo Job. Porque Dios siempre nos bendice por encima de nuestras expectativas. Dios bendijo a Abraham por encima de sus expectativas, a Jacob por encima de sus expectativas, a Josué, a todos. Dios nos bendice por encima de las expectativas. Finalmente Dios bendice a Job. Dios le da al doble, todo le da al doble y le da las hijas más hermosas de toda la tierra. Algo más que me llama la atención de cómo opera la bendición es que las bendiciones de Dios son irrevocables. Nadie las puede revocar. Un padre terrenal que tiene toda la autoridad sobre los hijos no puede revocar las bendiciones de Dios. El cónyuge no puede revocar las bendiciones. El jefe no puede revocar las bendiciones. Nadie puede revocar las bendiciones. Es algo que está dentro de nosotros, que es nuestro, que hace parte de nuestros huesos, de nuestra carne, de nuestra sangre. Cuando los israelitas iban por el desierto, Balac, rey de Moab, se enteró de todo lo que los israelitas le habían hecho a otros reyes y pensó,
no puedo enfrentarme a ellos sino hasta que los maldiga. Tengo que lograr maldecirlos primero. Cuando los maldiga, entonces los enfrento. Y entonces contrató a un sacerdote, se llamaba Balaam. Y Balaam era un sacerdote que le gustaba el dinero, le gustaban los regalos. Y él fue y trató de una manera y de otra de maldecir al pueblo de Dios, pero no podía. Finalmente hizo hacer unos sacrificios y se alistó para maldecir al pueblo. Y salió y empezó a declarar contra el pueblo. Pero cuando empezó a hablar, fue a bendecirlo. Y entonces Balac, rey de Moab, que lo había contratado, le dijo, oye, pero yo lo contraté para que los maldiga, no para que los bendiga. Y lo que Balaam dijo está en la Biblia, número 23:20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Nadie puede revocar la bendición que Dios nos da. Nadie puede revocar las bendiciones que yo he recibido de mi Padre Celestial y de mi Padre terrenal. Nadie puede revocar de mí las bendiciones que he recibido de mi cónyuge, si ella me bendice. Nadie puede revocar las bendiciones que he ganado por mi obediencia a la palabra. Nadie puede revocar las bendiciones. Ahora bien, cuando Dios bendice, cuando tenemos una bendición, cuando mi Padre terrenal me bendice, nadie puede quitarme esa bendición. Pero cada persona es libre de escoger si recibe la bendición o si desprecia la bendición. Es la decisión de cada uno. Tú decides si aceptas la bendición o si la rechazas. Vea lo que dice la Biblia. Deuteronomio 11:26-28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Él pone delante nuestro la bendición y la maldición. Pero nosotros tenemos que decidir qué acogemos. O la bendición o la maldición. Pareciera increíble, esta pregunta parece que sobra, pero en la vida real, y de acuerdo como dice la Biblia, muchos despreciaron la bendición. Muchos no quisieron la bendición. Y lo dice el Salmo 109:17, hablando de Esaú. Dice así, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Esaú era quien iba a ser bendecido por su padre, por Isaac, pero Esaú amó más la maldición que la bendición. Y entonces le vino lo que amó. Le vino la maldición. Y dice también, no quiso la bendición y ella se alejó de él. Para quien no quiere la bendición se aleja. Cuando la va a buscar ya no la encuentra. O la acepta o la rechaza. Y si la rechaza, la bendición se aleja de él. La bendición es una decisión que solamente tú puedes tomar. Y cuando tú decides, ya no puedes reclamar. Fue tu elección. Me gusta escudriñar el caso de Esaú y Jacob, porque nos enseña mucho de cómo opera la bendición. Jacob amaba lo espiritual, amaba la bendición. A la menor oportunidad le compró a Esaú la primogenitura y quería también apropiarse de la bendición. Pero todo parecía indicar que Isaac, su padre, bendeciría a Esaú por cuanto él era el primogénito. Y un día cuando Isaac ya era viejo, llamó a Esaú para bendecirlo. Pero Jacob astutamente se apropió de la bendición. La Biblia lo relata muy bien, con detalles. Relata cuando Rebeca escuchó que Isaac le dijo a Esaú, ve, caza para mí, vienes, me preparas un guisado y me lo traes para que yo coma. Y entonces, una vez que estés satisfecho, te bendiga. Y entonces Rebeca corrió a donde Jacob y le dijo, Jacob, hijo, ven. Porque Rebeca quería que la bendición fuera para Jacob y no para Esaú. Pero Isaac, el padre, quería bendecir a Esaú. Entonces Rebeca le dice a Jacob, ven, yo te voy a preparar un guisado. Tú le llevas el guisado a tu papá, te haces pasar por tu hermano y le pides que te bendiga. Y el plan funcionó. Jacob fue, llevó el guisado, el padre creyó que se trataba de Esaú y bendijo a Jacob. Y lo bendijo con unas pocas frases. Lo bendijo diciendo lo siguiente, Dios pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y salió Jacob y se fue. Yo les invito a leerlo en la Sagrada Escritura. Nos enseña mucho acerca de la bendición. Cuando salió Jacob, llegó Esaú con el guisado. Padre, aquí está el guisado que me pediste, para que comas
y luego me bendigas. Y dice la palabra de Dios que cuando Isaac escuchó eso, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y dice la Biblia, y se estremeció Isaac grandemente. Y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Qué vemos aquí? Que cuando entró Esaú, ya Isaac había dado la bendición. Ya no tenía bendición para Esaú. Yo veo aquí la bendición como algo único. Es una y nada más. Es algo así como un frasco de elixir. Quien se lo toma tiene la vida. El que no lo toma muere. Esto lo digo solamente como ejemplo. Ya no había bendición para Esaú. Y ya no se la podía quitar a Jacob. Porque Isaac, uno piensa, podría haberle quitado la bendición, pero ya la había dado, ya la había entregado, ya no podía revocarla. Cuando recibimos la bendición es nuestra, nadie la puede quitar. Es algo así como cuando nos graduamos en la universidad y nos dan un título, ya nadie nos lo puede quitar. Si es un mal profesional, podrán quitarle la licencia, pero el título nadie se lo puede quitar. La bendición nadie nos la puede quitar. Una vez que recibimos esa bendición, nadie nos la puede quitar. Yo no entiendo por qué no nos bendecimos más. Yo no entiendo por qué no los padres bendicen más a los hijos. No entiendo por qué los esposos no bendicen más a las esposas y las esposas bendicen más a los esposos. Tenemos que entender y entrar en esta cultura de la bendición. Veamos un poco más acerca de la bendición. Aclaremos un poco más cuál es esta bendición que tenemos, cuál es esta heredad que tenemos, porque nuestra plena bendición es la heredad. Cristo nos ha constituido en herederos, nos ha constituido en hijos de Dios y en herederos de Dios. ¿Y cuál es esa heredad? ¿Cuál es esa bendición? Apreciados hermanos, lo voy a decir con todo mi corazón, conforme el Espíritu Santo me lo ha revelado. Nuestra heredad, nuestra bendición es todo lo que Él tiene. Nos lo ha dado en Cristo Jesús. Todas las bendiciones nos las ha dado en Cristo Jesús. Todo lo que Dios tiene nos lo ha dado. Él lo entregó a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos lo entrega a nosotros. Alguien podrá decir, ¿pero eso está en la Biblia? Por supuesto que está. Vayamos a un momento al pasaje del hijo pródigo. Pero no vamos a examinar ahora al hijo pródigo. Vamos a mirar al otro, al hijo mayor, al que se quedó en casa. Y cuando el hijo pródigo regresa, el padre hizo una fiesta y mató al novillo engordado. Y cuando llegó el hermano mayor, que estaba por el campo, no quería entrar, estaba molesto. Y el padre salió y le insistía que entrara. Pero el hijo mayor le dijo, Padre, ¿cómo es posible que tu hijo se gastó todos los bienes con rameras y ahora que viene tú le haces fiesta y matas el novillo engordado? Y yo, que he estado contigo todo el tiempo, nunca me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. ¿Y qué le contestó el padre? Es sorprendente que el Espíritu Santo te revele ahora. No puedo hacerlo yo. Solamente el Espíritu Santo puede darnos esta revelación ahora. Le dice, hijo, tú has estado siempre conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Gloria a Dios. Es lo que el Señor nos dice a nosotros. Hijitos, hijitas, ustedes han estado siempre conmigo. Todo lo que tengo es tuyo. Toda la creación, todo el poder del universo, todas las obras que hizo Jesús, todo, absolutamente, todo lo que tengo, dice el Padre, es tuyo. El Padre entregó todas las cosas a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos las entregó a nosotros. Una de las cosas que Cristo Jesús nos dice en Juan 14:12 es, de cierto os digo, que el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. El mismo Señor Jesucristo, aunque yo creo cuando lo dice también un profeta, porque toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero aquí de manera especial lo está diciendo el Señor Jesucristo. Además está jurando porque está diciendo, en verdad os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también y aún mayores. El Señor Jesucristo nos heredó hacer todo lo que Él hace y aún mayores. También podemos multiplicar los panes, también podemos multiplicar los peces, también podemos reprender la tempestad, reprender el mar, reprender las olas, también caminar sobre el agua, también sanar cojos, ciegos, mancos, leprosos, paralíticos, resucitar muertos. Y es más, el mismo Señor dice, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque todo lo que Él recibió del Padre nos lo entrega a nosotros. La herencia que tenemos del Padre es todo lo que es de Él, todo lo que le dio a Jesús, y Jesús nos lo entrega a nosotros. Lo que sucede es que nos está pasando como a los hebreos en la tierra prometida. Desaprovecharon la bendición, poco a poco perdieron la bendición, poco a poco hasta que fueron expulsados de la bendición. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, gracia, para comprender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Pablo oraba precisamente por esto. Dice así Pablo en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superintendente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Que el Señor te dé sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría para entender más estas riquezas, esta profundidad, porque tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Esa es nuestra herencia. Bien dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alguien puede estar pensando, tan afortunados aquellos hombres que recibieron la bendición. Pero la Biblia dice, si tú elegiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú eres linaje de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gloria a Dios. También nosotros, por creer en Cristo Jesús, ciertamente somos también linaje de Abraham, y también herederos según la promesa. La herencia es nuestra, la herencia es nuestra. Es triste que hayan enseñado que el reino de los cielos es para cuando la gente se muera. Jesucristo trajo el reino de los cielos. Él es la puerta de entrada al reino de los cielos. Él le dijo a los fariseos, cuando le preguntaron cuándo vendría el reino de los cielos, Él les dijo, no crean que el reino de los cielos va a venir con anuncios, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Él es el reino de los cielos. Él nos trajo el reino de los cielos. Él es la entrada al reino de los cielos. Si hubo bendiciones por Abraham, sobre las cuales también nosotros tenemos derecho, porque también somos linaje de Abraham, conforme acabamos de leer. Si hubo bendiciones para ellos, con mucho más veras bendiciones para los que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, para aquellos que vivimos en Cristo Jesús y que sus palabras viven en nosotros. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que por nuestra fe en Cristo Jesús tenemos aún más bendición que nuestro padre Abraham, por cuanto Jesús instituye un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Jesús nos reconcilió con Dios, nos constituyó en hijos de Dios. Jesús rescató todo lo que se había perdido. Él nos dio el Espíritu Santo y nos constituye en herederos. Tenemos una herencia. La herencia de los hebreos era la tierra prometida, pero eso es sombra y figura de lo que había de venir. Nuestra herencia ahora es el reino de los cielos. Es vida, vida en abundancia. El Señor Jesucristo dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También dice, yo he venido para que tengan vida eterna. Cuando dice eterna no significa solamente eterna en el tiempo, sino eterna en calidad, calidad de vida, vida
vida en abundancia, vida de milagros. Esa es nuestra herencia, una vida de milagros. Tenemos que entender que somos herederos de bendición y que tenemos el poder de bendecir también. La restauración de mi hogar solo llegó cuando yo empecé a bendecir a mi esposa y a bendecirla se lo mereciera y no. De hecho, según mi punto de vista, no se lo merecía, pero por revelación del Espíritu Santo, porque encontré la palabra que decía, bendecid, no maldigáis. Entonces yo empecé a bendecirla, porque yo dije, si esto lo dice para terceros, ¿por qué no hacerlo con mi esposa? Tengo que comenzar por mi casa. Y empecé a bendecirla. Hubo un cambio radical, tremendo, visible, palpable, y lo disfruto hoy en día, lo saboreo todavía. Y le digo a Dios, gracias, Padre. Gracias por mi esposa. Gracias por restaurar mi hogar. Gracias por mis hijos. Gracias por hacer de mí el Uriel que tú realmente querías que yo fuera. Digo Uriel porque Uriel es mi segundo nombre. Soy Luis Uriel Palacios. Pasado el tiempo de la restauración de mi esposa, surgió una dificultad con un hijo. Y lo voy a referir para que entiendas cómo opera el poder de la bendición. Lo que yo aprendí con mi esposa, que bendiciendo y bendiciendo obtenía la victoria, entonces empecé a aplicarlo en otras áreas de mi vida. Y en una oportunidad, uno de mis hijos, hace muchos años, hoy en día es una persona completamente adulta, tiene su profesión, una excelente profesión, pero en esa época era solo un muchacho. Hacía poco había terminado el bachillerato, quiero decir la secundaria, y empezaba sus primeros años en la universidad, su primer año. Y como a los 6 meses, él empezó a llegar tarde y yo empecé a exigirle. Y como yo le exigí para él demasiado en cuanto a la hora máxima para regresar a casa, entonces se molestó. Cogió una maleta, empacó algunas de sus ropas y se fue. Y estuvo viviendo por fuera como 2 meses y tenía una novia. Y entonces pensé, seguramente va a tomar mujer y no va a poder seguir estudiando. Y me preocupé un poco. Y como a los 2 meses, llamó, habló con mi esposa y mi esposa vino y me dijo que el sábado viene a sacar sus pertenencias. Sus pertenencias era su juego de alcoba, su computador, su escritorio y otras ropas. Yo me entristecí, pero empecé a orar y en la oración encontré 3 puntos. Uno, que seguramente si mi hijo iba el sábado a sacar sus pertenencias, posiblemente me iba a pedir perdón e iba a pedir perdón a la mamá por cuanto nos había maltratado y nos había deshonrado con palabras y también seguramente iba a pedir la bendición porque ya se iba. Pero podía suceder también que no pidiera perdón ni nos pidiera la bendición. O podía suceder una tercera situación, que no nos pidiera perdón, no pidiera la bendición y antes por el contrario nos reafirmara las deshonras, los irrespetos. Entonces yo estuve orando, Señor, si mi hijo viene el sábado y pide perdón, Padre, yo lo perdono, Señor. Y si me pide la bendición, lo bendigo en la ciudad, lo bendigo en el campo, declaro que va a terminar su profesión, que tú le harás una buena esposa, y lo bendije. Segundo, si mi hijo viene el sábado y no pide perdón, ni pide la bendición, Padre, yo lo perdono. Te ruego que también tú lo perdones, Señor. Y así no me pide la bendición, yo lo bendigo, y lo bendigo en la ciudad, y lo bendigo en el campo, y declaro que todo aquello que él ponga a su mano va a ser de bendición y va a ser prosperado, que sus enemigos huirán delante de él. Todas las bendiciones que el Señor trae en Deuteronomio 28 las declaré sobre él. Y tercero, si mi hijo cuando venga el sábado a sacar sus pertenencias, no me pide perdón, ni me pide la bendición, y antes por el contrario hace caras o da frases o nos reafirma los irrespetos, Padre, yo lo perdono, Padre, y yo lo bendigo. Así no me pide la bendición, yo lo bendigo. Y lo bendigo en la ciudad, lo bendigo en el campo. Y empecé a bendecirlo y lo bendije aún mucho más, porque me fui hasta sus generaciones. Declaro que terminará su carrera, que será un profesional exitoso, que le harás una mujer que lo honre, que le harás hijos que lo honren, que lo amen, que le harás nietos, que conocerá su tercera y cuarta generación. Bueno, lo bendije y lo bendije y lo bendije. Y ya. Terminé mi oración. Esa tarde mi esposa vino y me dijo, mira, llamó nuestro hijo. Le dije, ¿y qué dijo? Me preguntó, ¿qué decías tú si él regresaba? Yo me sorprendí. Yo, la verdad, me apoyé en la pared. No sé si sentí caerme o qué, pero yo me sorprendí mucho. Le dije, dígale que ahí está su alcoba, están sus espacios, que si quiere regresar, bienvenido. Ella fue y después regresó otra vez.
no sé si esa tarde o al otro día, no me acuerdo. Llamó nuevamente. ¿Y qué dijo? Me dijo mi esposa que cuando ella le dijo lo que yo había dicho, él se puso a llorar y a decir, entonces mi papá sí me ama, mamá, entonces mi papá sí me ama. Conclusión, mi hijo regresó ese sábado a quedarse y se quedó hasta que terminó su carrera. Bendito sea Dios. Por supuesto, él tuvo que ir a vivir al college en su tiempo reglamentario, pero se quedó con nosotros hasta el final. Gloria a Dios. Es el poder de la bendición. Cuando yo lo bendije y lo bendije y lo bendije, los demonios que lo estaban haciendo equivocar tuvieron que abandonarlo. No tenían derecho de estar en él. Tuvieron que soltarlo. Y cuando lo soltaron, él tuvo lucidez para entender que realmente su padre lo amaba. Es la manera como opera la bendición. Cuando tú bendices a tu esposo, estás poniendo en él algo así como repelente antidemonios. Si se está equivocando y estás muy molesta porque él se equivoca, él hace cosas que no te gustan, bendícelo, porque cuando lo bendices y lo bendices y lo bendices, los espíritus que lo están haciendo equivocar tienen que soltarlo. Él queda libre y entonces él va a obrar para bien. Mire, hermanitos, con una frase que yo hubiera dicho, hubiera dañado todo. Con que yo hubiera dicho, ahora sí vas a ver qué es tener mujer, ahora sí vas a ver qué es pagar arriendo, o frases de esas, hubiera echado a perder todo. Pero yo lo bendije y lo bendije. Hermanos, por favor, un paso al frente, un paso a la cultura de la bendición. Es el éxito de los judíos. Ellos se bendicen. Desafortunadamente el pueblo latino se maldice. Los padres le están diciendo frases a sus hijos todos los días. Le están diciendo no sirve para nada, es un bruto, es un estúpido, es una prostituta. Frases de estas. Los están maldiciendo. Los judíos, en cambio, se bendicen. Ellos tienen una reunión los viernes para bendecirse, para bendecir a sus hijos. Y ese es el éxito de los judíos, que se bendicen. La bendición es tan poderosa que aunque los hebreos le fallaron a Dios, Él los ha bendecido. Aún todavía derrotan gigantes. En 1967, 3 países mucho más poderosos que ellos, mucho más grandes, mucho más numerosos, mucho más ejército, muchos más aviones, muchos más tanques de guerra, muchas más armas. 3 países se unieron para atacarlos: Egipto, Siria y Jordania. Además, con el apoyo de todos los países musulmanes alrededor. Pero Dios los defendió. Hubo muchos milagros. Dios los defendió. Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Por la bendición. Porque un día hubo una bendición para ellos y se la han transmitido de generación en generación. Pensemos qué hubiera pasado si Esaú no hubiera perdido la bendición. Si Esaú hubiese sido el hijo el cual recibe la bendición, entonces habían pasado muchos cambios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo no hubiera venido de los judíos, sino de los hijos de Esaú, de los edomitas. Los dueños de las grandes empresas hoy en el mundo no serían los judíos, sino los hijos de Saúl, los edomitas. Serían los edomitas los que se ganan los premios Nobel, los grandes profesores de universidades, como sucede hoy con el pueblo judío. Pero todo lo perdieron en un momento, solamente en un momento, en el momento en que perdió la bendición. En ese momento, Esaú y su descendencia perdieron la bendición. Y en ese momento, Jacob y su descendencia ganó la bendición. Y ganó la bendición para él y para su descendencia. Y han sido benditos y hasta hoy en día son benditos. Veamos ahora cómo activar la bendición en tu matrimonio. Lo primero es que tienes que anhelar la bendición. Tienes que entender el valor de la bendición. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender las riquezas, como leímos en Efesios 1, del 16 en adelante. Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Si el pueblo cristiano, si los esposos y las esposas supieran el valor de la bendición, nos bendeciríamos todos los días, nos bendeciríamos al entrar, nos bendeciríamos al salir, entraríamos, daríamos ese paso que necesitamos dar a la cultura de la bendición. Y las bendiciones están ahí, están en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solamente se anula la maldición, no solamente son perdonados nuestros pecados, no solamente somos sanos y no solamente somos sellados con el Espíritu Santo de Dios,
sino que nos constituimos en los herederos de las bendiciones y las promesas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, además de que nuestros pecados nos son perdonados, además de que Cristo llevó nuestras maldiciones a la cruz y nuestras enfermedades a la cruz, además de eso, nos constituimos en herederos de las bendiciones y las promesas. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Antes de Jesús estábamos alejados de los pactos y de las promesas, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido constituidos herederos del reino de Dios, y también hemos sido delegados por Cristo Jesús para actuar en su nombre. Podemos actuar en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, en su nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y todo lo demás que ya conocemos, las señales, en el nombre de Jesús. En Juan 14:13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Hay poder, tenemos el poder en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para activar la bendición? Porque por aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya somos herederos, tenemos derecho a la bendición. Es como cuando vamos a una reunión y se lee el testamento, entonces ya se sabe quiénes son los herederos. Pero después de saber quiénes son los herederos, tenemos que activar la bendición, tenemos que recibir la herencia. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo la palabra de Dios. Dice la Biblia: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerar las bendiciones. Yo las quiero leer porque son muy importantes. ¿Por qué estas bendiciones? Por obedecer la palabra de Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Te hará Jehová sobreabundar, te abrirá Jehová su buen tesoro, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Bendiciones en Cristo Jesús por obedecer la palabra de Dios. También activamos la bendición con lo que digamos, con lo que declaremos. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder en nuestra lengua. Entonces tenemos que declarar la bendición. Tenemos que bendecirnos, tenemos que bendecir nuestra esposa, nuestro cónyuge, al esposo, a los hijos, a los padres, a los nietos, a los vecinos, al mal vecino. Bendice tu mal vecino y vas a ver cómo cambian las circunstancias, porque los espíritus que hacen que sea mal vecino van a tener que salir, huir, va a quedar lúcido y va a decir: ¿por qué yo me porto así? Tengo muchas experiencias en este campo, compañeros de trabajo, gente que se levantó contra mí, pero como yo aprendí este secreto de bendecir y bendecir, me puse a bendecirlos, a declarar bendición. Padre, ayúdales, Padre, sánalos, Padre, bendícelos, bendice su familia, bendice su matrimonio, bendice sus finanzas, bendice su salud, bendecirlos. Y Dios cambió las circunstancias. Conocí enemigos grandes que con el tiempo, después de bendecirlos y bendecirlos, terminaron viniendo a pedirme consejería, terminaron viniendo a pedirme que orara por ellos, terminaron pidiendo que yo intercediera en alguna circunstancia por ellos. Es la cultura de la bendición. Hay poder en nuestra lengua para bendecir, jamás maldecir, jamás una declaración de mal, porque con una declaración de mal que digas, por ahí se escapa la bendición. Es como si tú vas a una estación de servicio con tu vehículo y lo llenas completo y sales y te vas. Tienes el carro completo, puedes llegar a donde quieras, pero resulta que hay un hueco en el tanque y empieza a escaparse el combustible. Muy seguramente no vas a poder llegar ni a tu casa. ¿Por qué? Porque ese hueco en el tanque significa una maldición. Cuando se sale una maldición, porque tenemos poder en la lengua para maldecir, así como tenemos poder en la lengua para bendecir, también para maldecir. Cuando se sale una maldición, cuando deja salir una maldición, es como un hueco
en el tanque de la gasolina. No vas a llegar a ninguna parte. Por eso cuando infortunadamente salga una palabra de tu boca y te das cuenta que salió una palabra de tu boca de mal, algo mal dicho, una maldición, inmediatamente arrepentirte. Señor, me arrepiento. Declaro la sangre de Cristo sobre esa palabra. Así como la pronuncié, la borro y declaro lo contrario. Si dije que era estúpido, ahora digo que es inteligente. Declaro lo contrario. Si dije que era imbécil, ahora declaro lo contrario. Y le bendigo. Y declaro que es de gracia y que haya gracia delante de Dios, delante de mí, delante de los hombres. Refiriéndome a hombres como al género humano. Bendecir, bendecir, jamás maldecir. Maldecir es como un hueco, por favor. Maldecir es como un hueco en el tanque de la gasolina. Daña la bendición. Es un escape a la bendición. Tenemos poder en lo que decimos. Utilicemos ese poder que tenemos en la lengua, en el decir, para bien, para bendecir. Dice la palabra de Dios así en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Poder en el decir, poder en la lengua, poder en lo que digamos. Usemos este poder para bien, para bendecir. Necesitamos entrar, ya lo he dicho, pero necesito insistir en que necesitamos entrar en la cultura de la bendición. Bendecir nuestro matrimonio, bendecir nuestros hijos, bendecir nuestra esposa. Bendecir al esposo, bendecir los familiares, bendecir los hermanos, bendecir a los niños. Jesús bendecía a los niños. Lo que dijo Isaac a Jacob, unas pocas frases, y mire hasta dónde ha venido esa bendición. Fueron unas pocas frases. Dios pues te dé del rocío del cielo, de la sabrosura de la tierra y de la abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Con esas frases, con esas pocas frases, hoy en día sus descendientes son los más bendecidos del planeta. Solo en los Estados Unidos, los judíos, quienes apenas son el 2% de la población total, los latinos somos el 17%, pero según la revista Forbes, el 40% de los americanos más ricos del planeta son judíos, y actualmente el 30% de los ganadores del Premio Nobel en Ciencias son judíos. ¿Cuál es el secreto? La bendición. Necesitamos entrar en la cultura de la bendición. La bendición es de Dios. Dios bendice lo que nosotros bendigamos. Dios dice en la Biblia que bendigamos y no maldigamos. Y si tenemos que bendecir, ¿por qué no comenzar por la esposa? ¿Por qué no comenzar por los hijos? ¿Por qué no comenzar por la casa, por nosotros mismos? Alguien puede decir, ay, ¿por qué esa esposa es tan buena? La han bendecido. Tal vez sus padres la bendijeron. Tal vez su esposo la bendice. Hay bendición en ella. Ay, ese esposo es tan bueno. Hay bendición en él. Bendícelo. Bendice el tuyo, bendice el tuyo. Y va a ser igual o mejor que el otro. Yo bendije la mía y ahora es mejor que muchas. Bendice tu esposa, así no se lo merezca, bendícela. Bendice tu esposo, así no se lo merezca, bendícelo. Es la cultura de la bendición. Es el poder de Dios a través de tu lengua, a través de tus palabras, bendiciendo. Él bendice cuando nosotros bendecimos. En Números 6:22 al 27 dice la palabra de Dios que Jehová le habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que se bendigan, que bendigan al pueblo, que pongan el nombre de Jehová sobre el pueblo, y que cuando ellos se bendijeran, Dios los bendecía. Hermanitos, cuando nosotros nos bendecimos, Dios nos bendice, gloria a Dios. Cuando tú bendices a tus hijos, Dios los bendice. Algunos dicen, no, es que esta es la bendición sacerdotal, es para nosotros, porque el Señor nos constituyó a nosotros sacerdotes y reyes. Es para ti, bendice, porque Dios bendice cuando tú bendigas. Miremos el caso de la oración de Ana. Ana, la madre del profeta Samuel. Ella se presentó en el templo y estaba orando, y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por ebria. Le dijo, digiere tu vino por allá afuera. Y ella dijo, no, Señor, solo que soy una mujer atribulada y he derramado mi corazón en la presencia de Dios. Y entonces Elí le dijo, vete en paz y que Dios te conceda lo que le has pedido. Una sencilla declaración, y que Dios te conceda lo que le has pedido. Y Dios le concedió lo que le estaba pidiendo. Era una mujer que no podía tener hijos, y Dios le concedió a un hijo, que fue el profeta Samuel. Ella lo dedicó al templo posteriormente, pero Dios le dio más. El poder de lo que declares. El sumo sacerdote solo le dijo que Dios te conceda lo que le has pedido. Con esa frase, con esas palabras, Dios le concedió a Ana lo que le había pedido.
Esa puede ser una oración para algunas personas. Dile que Dios te conceda como le estás pidiendo. Que Dios te conceda como le pediste esta mañana. Y te declaro ahora, a ti, sí, a ti. Que Dios te conceda ahora lo que le has estado pidiendo. Muchas personas andan buscando bendición sin saber que ellos son bendición y pueden bendecir. A nosotros se nos entregaron las llaves del reino de los cielos. El Señor le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es tiempo de cerrar la puerta a la maldición. Nunca más una maldición. Y si por costumbre tu boca de pronto declara una de esas, inmediatamente la cancelas. Pide perdón al Señor. Cancela esa maldición. Cancela esas palabras. Jamás vuelvas a hacer declaraciones de mal a tus hijos. Jamás vuelvas a hacer declaraciones de mal a tu cónyuge. Jamás vuelvas a hacer declaración de mal a ninguna persona. Bendice y no maldigáis, dice la palabra de Dios. Tenemos que acabar con el ciclo de las maldiciones. Lo que existe actualmente en muchos matrimonios es un ciclo de maldición, una espiral de maldad que va de generación en generación. Esposos que fueron maldecidos por sus padres ahora maldicen sus hijos, maldicen su cónyuge. Y esos niños después van a maldecir a los de ellos. Ciclo de maldición, una espiral de maldad. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar esa espiral de maldad por una espiral de bendición. Nos vamos bendecidos hoy, ¿verdad? Vamos a cuidar, vamos a apreciar la bendición. Si nosotros apreciamos lo espiritual, si apreciamos la bendición, estamos apreciando a Dios, estamos honrando a Dios. Algo que me enseñó el Señor fue apreciar lo espiritual y apreciar a mi esposa. Lo espiritual viene de Dios, la bendición viene de Dios. Entonces vamos a apreciar la bendición. También la esposa es una bendición. Si nosotros apreciamos la bendición, estamos apreciando a Dios, estamos honrando al Padre. Pues vamos a apreciar la bendición, vamos a anhelar la bendición. Necesitamos la bendición. La gran diferencia entre los judíos y los cristianos es esa, que ellos se bendicen y nosotros no lo hacemos, pero tenemos el mismo Dios. Tanto ellos como nosotros somos linajes de Abraham. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? La diferencia está en la bendición. Vamos a entrar en la cultura de la bendición. En ti, en cada uno de nosotros está el poder de bendecir. En tu boca está el poder de decretar bendición. En tu boca está el poder de decretar bendición para tu matrimonio, para tu descendencia, para tus hijos, para tu profesión, para tu finanza, para tu salud. En tus manos está la unción para que lo que toques prospera y sobre quien las imponga sea sano y recibe el Espíritu Santo. En tus pies está la unción para pisar serpientes y escorpiones y nada nos puede dañar. En tu dedo está el poder para echar fuera demonios. Termino con esto. Les invito, hermanos, a entrar en la cultura de la bendición. Yo les invito ahora mismo a dar un paso adelante, ahí donde estés. Si no puedes dar un paso adelante en el lugar donde estés de pie, por favor sales a uno de los lados, a uno de los lugares laterales. Vamos a dar un paso adelante, confesando que entramos en la cultura de la fe. Ahora, en el nombre de Jesús, te invito a dar ese paso. Te invito a dar ese paso. Vamos a entrar en la cultura de la bendición. Voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3, vamos a dar ese paso de fe, dejando atrás la maldición, poniendo distancia como está el oriente del occidente, y vamos a entrar ahora en la cultura de la bendición. Vamos a dar ese paso. ¿Estamos listos? Vamos a dar ese paso. Padre, en tu presencia, Señor, ahora, en presencia de todo lo que has creado, ahora, bendito Dios, vamos a dar un paso de fe, un paso que significa que entramos en la cultura de la bendición. Dejamos, abandonamos, nunca más para siempre, la cultura de la maldición. Entramos ahora en la cultura de la bendición. 1, 2, 3. Entramos en la cultura de la bendición. Dios les bendiga. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas. Fundamentos de impacto para un matrimonio victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso.
Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información, visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.